Pues ahora tengo que hablar de otra estructura matemática que se llama campos. El nombre que se usa para campos es K, y eso viene un poquito del alemán. En alemán, la palabra que se usa para indicar los campos sería Körper, que significa cuerpo, ¿sí? Pero es el nombre que se usó. Y en inglés, el campo, dense cuenta que se llamaría field, ¿sí? Y si eso fuera cierto, pues usaría la letra F. La razón que use la letra D viene del alemán es porque tradicionalmente las matemáticas se desarrollaron primero en Alemania que en Estados Unidos o que en los países de habla inglesa, ¿okay? Hasta los años 1930, vamos a decir, si ustedes querían estudiar matemáticas a una buena escuela, tenían que ir a Alemania, ¿ok? Entonces eso dejó de ser cierto un poco después, pero todavía los alemanes tienen áreas específicas de matemáticas que son los pioneros, ¿ok? Bueno, junto con los austriacos, hay que decirlo, ¿ok? Entonces ahora, un campo va a ser una cosa un poquito más complicada, porque mientras un grupo tenía una operación, esa operación podría ser adición o multiplicación. Acuérdense que les dije que había grupos aditivos y grupos multiplicativos, ¿sí? ¿Ok? En un campo ya voy a tener dos operaciones. Una operación va a ser la adición y otra operación va a ser la multiplicación. ¿Ok? Y se acuerdan, por ejemplo, ¿cuál era el paradigma o el ejemplo típico de un grupo? El ejemplo típico de un grupo eran los números enteros con la adición. ¿Ok? Podrían decir que básicamente analicé qué propiedades satisfacían los números enteros bajo la adición, y esas son las propiedades que tiene un grupo, excepto la conmutatividad, ¿ok? Excepto la conmutatividad, que la suma es conmutativa, ¿sí? ¿Ok? Ahora, el paradigma, o sea, el ejemplo típico de los campos va a ser los números reales, ¿sí? Pero también pueden ser los números racionales. De hecho, va a haber tres ejemplos de campos que voy a tener. Uno vendría siendo los números racionales, otro vendría siendo los números reales, y otro más serían los números complejos. ¿Okay? ¿Estudiaron números complejos ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, el ejemplo que voy a hacer va a ser trabajar con los reales. Voy a ponerles en mis apuntes, este es el apunte 2. Hay un apunte que se llama apunte 2 pruebas, en donde pruebo que los números complejos bajo las operaciones de adición y multiplicación forman un campo. ¿Okay? La prueba son 6 páginas, ¿sí? Entonces no quiero hacerlo. Allí quizás en números complejos simplemente voy a definir cómo se definen las operaciones de suma y multiplicación, y quizás les muestre rápidamente cómo se satisfacen algunas de esas propiedades, ¿sí? Pero no puedo perder tanto tiempo, ¿okay? En algunos casos, si el curso de álgebra lineal fuera más completo, tendríamos forzosamente que analizar números complejos, porque muy al final del curso, cuando vemos eigenvalores y eigenvectores, resulta que esos, a pesar de que estemos trabajando con números reales, esos eigenvalores y eigenvectores pueden ser números complejos. Pues ahí no tendría escapatoria. Desafortunadamente, muy rara vez alcanzo a ver lo suficientemente de eigenvalores y eigenvectores para tener que ver eso. ¿Okay? Si las cosas funcionan bien, entonces vería con un poquito más de detalle números complejos. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a revisar el campo. ¿Qué me dice que un campo K? Es un conjunto K, acuérdense. El campo significa que es el conjunto junto con la estructura matemática. La estructura matemática pues son básicamente las definiciones de operaciones y los axiomas. Entonces por eso K es una letra negrita y románica, mientras que el conjunto es una letra que no es negrita y que es itálica. ¿Ok? Con dos operaciones que usualmente se van a llamar adición y multiplicación. Adición, acuérdense que es sinónimo de suma. ¿Ok? Podrían ser suma en lugar de multiplicación. Y tal que se satisfacen las siguientes propiedades conocidas como axiomas. La primera propiedad, dense cuenta que en realidad es una multipropiedad, porque digo, el conjunto K junto con la operación de adición constituye un grupo abeliano. ¿Sí? ¿Qué significa?
que para hacer mi definición un poquito más corta, aquí estoy incluyendo estoy incluyendo en realidad 5 propiedades. Si es un grupo abeliano, ¿qué significa? Significa que K1 más K2, debe ser elemento de K para todo K1, K2, elemento de K. Es decir, es la clausura respecto a la adición. ¿Cuál es la otra? Pues que mi suma debe ser asociativa, que K1 más K2 más K3 va a ser igual a K1 más K2 más K3, y que esto es válido para todo K1, K2, K3 elementos del campo. ¿Sí? Déjenme poner aquí, como el grupo es abeliano, significa que mi suma es conmutativa. ¿Sí? Que K1 más K2 es igual a K2 más K1. Y que esto es válido para todo K1, K2 elemento del campo. Elemento del campo. ¿Qué otra propiedad tengo? Bueno, me voy a ir por acá, que existe esta letra E invertida, mayúscula invertida, significa existe. Existe el 0, elemento del campo, tal que satisface que K1 más 0 es igual a K1 y es igual a 0 más K1 para todo K1 elemento del campo. Es decir, es mi idéntico aditivo. ¿Sí? Y finalmente, para todo K1 elemento de K, existe el inverso aditivo, menos K1, que también pertenece al campo, tal que satisface la propiedad de que K1 más menos K1 es igual a 0 y es igual a menos K1 más K. ¿Ok? Pues si se dan cuenta, esta propiedad en realidad son estas 5 propiedades. ¿Sí? Estas dos de aquí, estas dos de aquí, son las que me definen un grupo. Esta que está en medio me define que el grupo es conmutativo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo esa primera parte. Ahora, vienen las otras propiedades que se refieren a la multiplicación. Van a ser muy semejantes. Primero, la clausura respecto a la multiplicación. ¿Qué significa? Significa que si multiplico 2 elementos del campo, mi resultado va a ser otro elemento del campo. ¿Sí? ¿Ok? Para cada pareja de elementos K1 o K2 existe un único. Dense cuenta que aquí la palabra único sale de sobra, porque si sabemos que esta es una operación, por definición, el resultado de la operación debe ser único. Sin embargo, aquí es como una especie de redundancia. ¿Okay? Entonces, esta es la clausura. Significa que, por ejemplo, que si tengo 2 números fraccionarios, no me va a dar un número irracional. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sabes cuáles son los irracionales? Los números irracionales. ¿No? ¿Mandé? Aquellos en los cuales uno no sabe realmente cuál es el valor, uno solo puede encontrar una aproximación decimal. Pero esa aproximación decimal nunca es el valor correcto, porque ustedes pueden añadirle más decimales a su aproximación hasta que se cansan de añadir decimales. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es la otra propiedad? La multiplicación debe ser asociativa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues que puedo realizar esa operación sin importar el orden, y que por lo tanto significa, esto también podría decirlo, que significa que no necesito, déjenme ponerlo aquí, que no necesito paréntesis, que puedo ponerlo K1 por K2 por K3. ¿Sí? No necesito paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ok. Me faltan las siguientes. Me faltan, bueno, además dense cuenta, siempre que una estructura algebraica tiene 2 operaciones, van a necesitar también propiedades que me dicen cómo interactúan esas 2 operaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Nuevamente, piense por un momento que el ejemplo típico de un campo son los números reales. Y dense cuenta que los números reales primero satisfacen todas estas propiedades en la suma. ¿Ok? Los números reales, si somos 2 números reales, me da otro real. La suma de números reales es asociativa. La suma de números reales es conmutativa. Existe el 0,
que el número real satisface esta propiedad, y para cada número real tengo su inverso aditivo. ¿Okay? Ahora, en números reales también. Si multiplico dos números reales, obtengo otro número real. ¿Okay? La multiplicación de números reales es asociativa. ¿Okay? ¿Qué más me falta? Me faltan otras tres propiedades. ¿Sí? Ahorita aquí en esta página aparecen dos. ¿Sí? ¿Qué me dice? La operación. Entonces, más bien necesito tres. Me faltan todavía cuatro propiedades. No me acordaba de la conmutativa. La multiplicación es conmutativa. ¿Sí? Nuevamente piensen en términos de números reales. Ustedes saben que cuando ustedes multiplican dos números reales, el orden en que lo multiplica, cuál es el multiplicando y cuál es el multiplicador, no es importante. El resultado es el mismo. ¿Sí? Existe un idéntico multiplicativo, pero una cosa importante, que ese idéntico multiplicativo existe para todos los elementos, con una excepción. ¿Sí? Yo creo que la excepción viene en la siguiente página, pero dejen ponerla aquí. La excepción es que K1 debe ser diferente del inverso aditivo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque si ustedes les preguntan cuál es el inverso aditivo de 0, ustedes dirían 1 sobre 0. ¿Ustedes qué dirían? Pues esto es infinito. Desde el punto de vista algebraico, el infinito no existe. ¿Ok? El infinito es un concepto abstracto que nos sirve para muchas cosas, pero en el caso de álgebra no vale. ¿Ok? Entonces significa que en esta propiedad tengo que excluir el inverso aditivo. Creo que debe venir en la siguiente hoja. No, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Este es el idéntico aditivo. Discúlpenme, yo me equivoqué. ¿Sí? El idéntico aditivo, existe un elemento que ahora lo voy a representar como el 1, elemento del campo, que tiene esta propiedad. A la hora que multiplico cualquier elemento del campo por 1, mi resultado es el mismo número. ¿Está claro? ¿Sí? Disculpen, este es el idéntico aditivo. Ahora sí voy con el inverso aditivo. Ok. El inverso aditivo dice, déjame subirlo un poquito más. Inverso multiplicativo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Inverso aditivo? Ok, discúlpenme. Existe un inverso multiplicativo para todos los elementos del campo, excepto el 0. Y acuérdense que el 0 es el inverso aditivo. ¿Sí? Entonces existe un elemento que satisface esta propiedad. ¿Sí? Dense cuenta. Por ejemplo, déjenme poner un número. ¿Cuál sería el inverso aditivo de pi? Pi es un número real. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de pi? Pues el inverso multiplicativo sería 1 sobre pi. ¿Está claro? Que también pertenece a, perdón, aquí no tenía que ponerle R3, sino R. Existe y tal que a la hora que multiplico pi por 1 sobre pi, mi resultado es igual a 1. ¿Ok? ¿Está claro? Y eso sería válido para cualquier número real. ¿Está claro? Y finalmente, esto es lo que les mencionaba. Siempre que tengo dos operaciones, entonces necesito un axioma que me diga cómo interactúan esas operaciones. Esos axiomas usualmente se llaman leyes distributivas. ¿Ok? Aquí lo que me dice es que aquí tengo las dos leyes distributivas. Dense cuenta que aquí estoy multiplicando K1 por la suma de K2 más K3. Entonces lo que me dice mi resultado es que esta operación es igual a que primero multiplique K2 por K1, después multiplique K3 por K1 y haga la suma. ¿Sí? Y que esa operación, también se puede hacer en la otra dirección. Es decir, aquí el primer elemento está premultiplicando, aquí el elemento K3 está postmultiplicando y tendría exactamente el mismo resultado. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿qué me dice? Me dice que si yo considero los axiomas del 2 al 6, ¿cuáles eran los axiomas del 2 al 6? Que mi sistema, que mi conjunto estaba cerrado respecto a la multiplicación. Segundo, que mi multiplicación era asociativa. Tercero, que mi multiplicación era conmutativa.
bueno, el orden quizás no lo tengo bien. Primero es clausura. El siguiente es asociativa. El tercero quizás fue conmutativa. El cuarto fue la presencia de un idéntico multiplicativo. Y la quinta fue el inverso multiplicativo. Entonces, esas vendrían siendo las propiedades del 2 al 6. Me dicen que en ese caso, el grupo de elementos del campo, excluyendo el 0, forma un grupo conmutativo respecto a la multiplicación. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en cierta forma, el campo es una estructura matemática que tiene una doble estructura de grupos. Es un grupo con respecto a la multiplicación y eliminando el idéntico aditivo también es un grupo respecto a la multiplicación. Y además tengo esta operación que me indica cómo interactúan ambas operaciones, perdón. La suma y la multiplicación. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué ejemplos de campo tengo? Tengo como campos, por ejemplo, los números racionales. ¿Sí? Los números racionales. Acuérdense cuáles eran los números racionales. Los números racionales eran aquellos elementos en los cuales P y Q eran números enteros y tenía la restricción de que Q tendría que ser diferente de 0. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Es fácil darse cuenta que satisfacen todas esas propiedades. Nuevamente, el ejemplo típico vienen siendo los números reales, ¿sí? Que son los que estuvimos viendo. Otro ejemplo son los números complejos, ¿sí? Los números complejos están definidos de esa manera. Bueno, déjenme pasarme los números complejos porque los quiero ver con un poquito de más detalle, pero no puedo hacer mucho, ¿sí? Dígame una pregunta. ¿Por qué los números enteros no constituyen un campo? ¿Qué propiedad dejarían de satisfacer? Inverso multiplicativo, ¿sí? Acuérdense, fue el mismo caso. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el inverso el inverso multiplicativo de 2? Sería un medio. Pero un medio no es un número entero. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ok.